Como les decía, ¿sí? Entonces, la preparación de la muestra, ¿ya? De las muestras, ¿sí? Es un trabajo que vamos a hacer nosotros muchas veces como médicos, ¿ya? Como doctores y doctoras, ¿sí? Esta es una técnica muy sencilla, muy básica, ¿ya? Con las tarjetas de recolección de sangre, se toma una muestra de sangre, tiene que ser bien colocada de manera higiénica. Como les digo, esto es ilustrativo, es normal, es mejor sacar sangre venosa, ¿de acuerdo? Y esto se va a colocar en tarjeta, se identifica, ¿de acuerdo? Y lo guardamos, se puede guardar durante mucho tiempo, ¿sí? Y se utiliza para lo que es el transporte muchas veces, ya de muestras, y no puedo llevar al paciente o a la paciente, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén haciendo su provincia, estén en campo, esta es tal vez una de las técnicas que van a poder utilizar y van a utilizar, yo creo. ¿Sí? Tenemos otras muestras que son las muestras del frotis bucal. No se olviden, les había dicho las células epiteliales, como por ejemplo las células de la piel, las células que están en las mucosas, ¿no? En las encías, en la garganta, son células que tienen núcleo, ¿de acuerdo? Porque son células que se están reproduciendo prácticamente, ¿sí? Entonces, esta técnica me ayuda a tomar una muestra donde voy a recoger células nucleadas. ¿De dónde? ¿Sí? Normalmente de los carrillos de la boca, ya entre los dientes y en los cachetes, ahí voy a hacer un hisopado, tiene que ser bastante profuso, bastante fuerte. También se puede hacer del paladar, ya también se puede hacer de la nariz, ¿de acuerdo? Pero es lo más común y lo más óptimo es hacerlo de acá, de la boca, ¿no? De los carrillos, sobre todo, o de las encías. Bien, se realiza a través de hisopos estériles, ¿ya? Los hisopos, como ustedes conocen, son como los cotonetes, pero grandes, ¿sí? Largos, que tienen una cabeza de algodón, ¿ya? Y estos hisopos son de uso único, son estériles. ¿De acuerdo? Se mete dentro de la boca, se hace el raspado específico, ¿sí? El frotis, y este hisopo se mete dentro de un tubo de ensayo, ¿de acuerdo? No puedo manejarlo así libremente al aire o meterlo directamente dentro de su envase, ¿ya? Muchos hisopos ya vienen con un tubo específico, ¿de acuerdo? Y esto ya debe transportarse y almacenarse en frío, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No se olviden, en la boca, además de células, ¿sí? Voy a tener bacterias, virus, hongos, ¿ya? La boca de todas las personas no es un lugar limpio, por más de que te cepilles y te laves y uses enjuague bucal, siempre va a haber bacterias, ¿sí? Y si yo mantengo esto a una temperatura mayor a 4 grados, estas bacterias, ¿qué van a hacer? Se van a reproducir, ¿sí? Y las bacterias también tienen núcleo, ¿de acuerdo? Y si, y si se reproducen, cuando vaya a hacer yo la prueba, ¿sí? Voy a tomar el ADN de quién, de la persona o de las bacterias, de las bacterias. ¿No? Entonces me va a salir una prueba contaminada y no me va a salir algo correcto. Por eso es que la prueba que voy a tomar a través del hisopado o frotis bucal, ¿sí? Debe ser refrigerada. ¿De acuerdo? Esto también lo van a hacer ustedes con esta pandemia y yo sé que con otras enfermedades más que están viniendo, ya esto de la viruela del mono, todo eso, se utiliza estas mismas pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, si les toca a ustedes de aquí unos años ir a provincia y tienen que tomar muestras y les dicen, vamos a hacer por hisopado faríngeo, ¿no? Por frotis enérgico de la boca, todo, entonces, me acordaré, diré, no, estas pruebas necesitan refrigeración. ¿No? Tiene que estar a 4 grados centígrados, ¿de acuerdo? En cambio, si tengo este tipo de pruebas, no necesito refrigerar, su transporte es más rápido, su almacenamiento puede ser por mayor tiempo, no necesita mucha logística, pero en este otro sí necesita. Bien, ¿está entendido lo que es la preparación de las muestras? Sí, doctor. Bien, gracias. ¿Ya? Una vez que he tomado las muestras, voy a pasar al siguiente paso, lo que es la obtención del ADN. Como les había dicho, la obtención del ADN es la técnica por la cual se rompe ya la membrana celular, ¿de acuerdo? Y también la membrana nuclear, ¿sí? Con la finalidad de obtener el contenido del núcleo. El contenido del núcleo es el ADN, ¿de acuerdo? Para esto, ¿qué voy a utilizar? Diferentes compuestos comerciales, ¿no? Hay diferentes kits comerciales que me ayudan
en este tema, ¿sí? La mayoría necesita envases, frascos, equipos, necesitan que tengan su fecha de vencimiento bien, todo, ¿de acuerdo? Pero tengo que entender, ¿sí? Que la mayoría de estos métodos tienen sustancias reactivas tóxicas, ¿ya? Por lo tanto, no es de un uso convencional. Un médico general, un médico, ni siquiera que no, o sea, no siempre general, ¿sí? Hasta un médico súper especialista, ¿ya? No puede manipular estas cosas eh, a su libre albedrío, ¿bien? ¿Por qué? Porque esto tiene sustancias tóxicas, eso es lo lamentable, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el fenolcloroformo, ¿ya? O la guanidina, ¿sí? Si estas sustancias ingresan en contacto con tu piel, con tus ojos, por tu vía respiratoria, tú eres el médico que está manipulando esto, no tienes el cuidado, no tienes los equipos de protección personal necesarios y estas sustancias ingresan a tu cuerpo, te va a dar cáncer. Es más que seguro, ¿de acuerdo? Porque son sustancias muy tóxicas para la persona que está manipulando. Por eso es que esto está restringido a personal especial y laboratorios específicos. Bien, ustedes cuando vean una certificación de laboratorios, ya tienen que ver que su laboratorio que va a realizar estas pruebas cumple con estándares o certificaciones para el manejo de esto. ¿De acuerdo? Sí, entonces, todas estas tienen sus especificaciones, ¿ya? Lo que queremos hacer es purificar el DNA, ¿de acuerdo? A través de la preparación, de la lisis celular, ¿sí? Vamos a utilizar buffers, que son sustancias que me ayudan a estabilizar las muestras, ¿no? Ya hay que lavar esa muestra, ¿sí? Ya hay que emulsionar estas muestras, todo tiene su tiempo determinado hasta llegar a una etapa completa de purificación del DNA. Pero como les reitero, ya nunca se arriesguen a querer comprar, utilizar estas cosas sin la debida protección y sin la debida autorización. Bien, como esto es muy complicado, muy difícil y solamente lo hacen ciertos laboratorios, ya tenemos un método que es el método de lisis celular, ¿de acuerdo? Este método de lisis celular es un método de purificación económico, práctico, sencillo de hacer, que pueden hacerlo en un laboratorio convencional, ¿de acuerdo? Eh, pero a diferencia de estos otros, ¿sí? Que estos me purifican el DNA netamente, me sacan DNA purito, ¿sí? Este no. Me va a sacar DNA, me va a sacar aminoácidos, lípidos y hemoglobina. ¿De acuerdo? Si estoy manejando glóbulos rojos, me va a sacar eso más. ¿De acuerdo? Entonces, no es un método que me saque muestras de DNA exactas. ¿Sí? Obviamente, con estos otros métodos puedo tener algo más específico. ¿Sí? Por eso estos métodos son muy específicos para enfermedades ya muy críticas, ¿no? O para situaciones muy críticas. Pero este otro de lisis lo puedo usar para testear muestras de síndromes que yo ya conozco o sospecho, ¿no? Entonces, no voy a tener que ser tan específico en esto, ¿ya? Eh, es compatible con técnicas de análisis de farmacogenética. Vamos a ver enseguida cuáles son las técnicas de análisis de farmacogenética, ¿sí? Estos obviamente son súper compatibles con esas técnicas, pero este también es bastante compatible, me sirve, porque me extrae el ADN, ¿de acuerdo? En un resumen breve, ¿ya? ¿Qué se hace? Se realiza una incubación, ¿ya? Con sosa, con bicarbonato, ¿sí? A 75 grados centígrados. ¿De qué? De la muestra que yo quiero eh, sacar su ADN, ¿de acuerdo? Se va a neutralizar después esa reacción con un ácido, ¿sí? ¿Ya? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a recuperar el sobrenadante. Lo que queda nadando encima, eso es lo que me va a interesar, ¿de acuerdo? Todo el resto no me interesa. Bien, después, una vez hecho eso, estas muestras ya están aptas para el test genético, ¿sí? Algo importante, como es prácticamente un proceso a través de un intercambio de pHs, ya de lo que es alcalino a lo que es ácido, ¿de acuerdo? Tengo que manejar una temperatura adecuada, ¿sí? La temperatura recomendable para esta técnica de lisis es a menos 20 grados centígrados. Entonces, prácticamente congelado, ¿sí? Pero gracias a este compuesto, al EDTA, ya no se congela,
¿sí? Se queda, es un agente gelante, como una gelatina, ¿ya? Que lo va a mantener en ese estado, de gelatina, no de hielo, ¿bien? Entonces, es importante entender eso, ¿sí? La obtención del ADN a través de kits comerciales, que su problema es que tiene reactivos o sustancias tóxicas. Pero tengo la opción de hacer la técnica de obtención por lisis, ¿no? Ya en esto voy a usar bicarbonato y voy a usar eh, un ácido a base de cloro, ¿no? ¿Ya? Y después voy a recuperar el sobrenadante y tengo que almacenar una temperatura determinada y esto ya está listo para poder hacer los test genéticos. Bien, hasta ahí está entendido, chicos, qué es, cómo se toma la muestra y cómo se recupera el ADN. Sí, doctor. Bien, Guillermo, a ver, ¿alguien más? Chantal, ¿está entendido? Sí, doctor. Bien, entonces no nos olvidemos, ¿sí? No es tan difícil. Sí, a Natalia, Sí, doctor. ya, bien, Natalia. A ver, Douglas, Sí, doctor. bien, bien, chicos. Bien, entonces, cuando lean un libro de esto es bastante complicado. Aquí se lo estoy tratando de explicar un poquito más sencillo para que entiendan. Bien, ahora voy a pasar a lo que es la amplificación del marcador genético. ¿Sí? Les había dicho, primero tomo la muestra, después saco el ADN y después tengo que amplificar, ¿no? Ese pedacito de ADN que se llama gen, ¿sí? Yo quiero amplificarlo para ver si realmente es cancerígeno, si realmente está relacionado a algún síndrome o algo, ¿no? ¿Qué voy a hacer para eso? Voy a hacer un diseño de cebadores, ¿sí? Los cebadores, ¿ya? Son estas estructuras que ven acá en lila, ¿de acuerdo? Son segmentos, ¿de acuerdo? De ADN ya modificados genéticamente, ¿de acuerdo? Que se va a introducir a una muestra, ¿sí? Para que se vayan a unir a estas dos partes que son las dos cadenas del ADN, ¿de acuerdo? Estos cebadores tienen inicios específicos, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué necesito para esto? Necesito una pareja de oligonucleótidos complementarios a la secuencia de ADN en ambas cadenas. Entonces, esta es la secuencia de ADN, ambas cadenas, y estos que van a ser la pareja de oligonucleótidos complementarios. ¿De acuerdo? Siempre se tiene que unir así. ¿Sí? Cuando se hace la fórmula y especificación, el extremo 5 tiene que estar afuera y el extremo 3 hacia adentro. Y en el siguiente, igual, el 5 hacia afuera y el extremo 3 hacia adentro. ¿Por qué? Porque lo que necesito replicar es desde esta parte. ¿De acuerdo? Esta es la parte que yo quiero replicar, el marcador. ¿Sí? Entonces, gracias a esto y estos oligonucleótidos, esta parte se va a replicar. ¿Sí? Y gracias a estos voy a amplificar toda esta secuencia, todo este pedacito que va desde este 3 hasta este 5, se va a amplificar y va a aumentar. Bien, como dice, los extremos 3, ¿sí? Orientados siempre hacia el interior, ¿sí? Son específicos para la región de interés. ¿Ya? Cuando yo quiero estudiar un caso, de, por ejemplo, de una trisomía, o quiero estudiar un cri-du-chat, o quiero estudiar algo, ¿no? Obviamente al laboratorio le voy a pedir que me haga esas pruebas y ellos ya tienen estos marcadores, ¿de acuerdo? Estos es el cebador. ¿Cebador para qué? Quiero para un cri-du-chat, ¿no? Quiero determinar, entonces ellos ya toman esto, ¿sí? Son específicos para la región de interés que yo quiero estudiar. Bien, entonces eso es un diseño de cebadores. Explicar, ¿sí? Qué oligonucleóticos voy a utilizar para qué tipo de enfermedad o qué sector del ADN quiero estudiar, ¿sí? Y obviamente, ya en la técnica de laboratorio tienen que entender, ¿sí? Que este cebador tiene que tener esta orientación, ¿no? El extremo 3, ¿ya? Tiene que estar orientado hacia el medio, ¿sí? Si esto me orientan hacia otro lado, esto no se va a replicar. ¿De acuerdo? Me va a replicar una sola cadena y no la otra. Entonces no voy a poder saber si realmente si este está bien y este está mal, ¿no? Para saber si son heterocigotos. Bien. Ahora, voy a ver el tema de lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? ¿Qué es la reacción en la cadena? O sea, ¿para qué sirve? Esto me sirve para obtener un gran número de las copias
o de un gran número de copias de las regiones de interés. ¿De acuerdo? Si yo quiero estudiar en toda mi cadena genética, quiero estudiar solamente esta partecita, ¿sí? Si solamente lograría replicar sola vez, una sola copia, difícil de poder estudiar. Pero si hago una reacción en cadena de la polimerasa y esa pequeña partecita que yo quiero estudiar, esto que está en rosado, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son sus características, ¿sí? Gracias a la PCR, esto lo puedo multiplicar exponencialmente. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que era un par ya de cadenas de ADN, con la PCR puedo volverlo en varios pares, ¿sí? Normalmente se hacen pruebas de PCR hasta 35 ciclos, ¿ya? Un ciclo es un periodo de replicación, ¿de acuerdo? Imagínense, en 35 veces esto se va a multiplicar un montón de veces, ¿sí? Ya no va a ser microscópico, ¿sí? Ya lo voy a poder ver físicamente. Y esto se ve en unas placas específicas que les voy a mostrar enseguida, cómo se ve el ADN, ¿sí? Esta replicación me sirve para eso, para que yo pueda ya visualizar cuáles son las características de esta cadena de genes. Bien. No se olviden, las cadenas se separan y los cebadores se unen, ¿sí? Cuando yo tengo el ADN, ¿sí? El ADN está conformado por dos cadenas. En este proceso de PCR se van a separar y los cebadores se van a unir a estas para que esto se replique. La ADN polimerasa extiende los extremos, ¿de acuerdo? Este extremo O3. Aquí viene la ADN polimerasa, ¿sí? Y va a hacer que esto se extienda y crezca y me da una copia igualita a esta, ¿no? Tomando como molde a esta otra. ¿De acuerdo? Entonces voy a sacar una copia idéntica de esta aquí. ¿Bien? Sí, el problema cuando es una PCR simple, ¿ya? Es que esto es muy propenso a contaminación por aplicones. ¿Qué son los aplicones? ¿Sí? El aplicón es el fragmento de amplificación. O sea, esto que estoy queriendo amplificar, ¿ya? Se puede contaminar fácilmente, rápidamente, porque esto es, cuando es una PCR simple, es muy inestable, ¿sí? Usamos estos cebadores, son algunos cebadores que se utilizan de células propias de los seres humanos, ¿de acuerdo? Y sabemos que las células de los seres humanos a los 40 grados empiezan a tener fallas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hago una PCR simple, se puede alterar eso, ¿sí? Y se contamina. ¿Qué quiere decir contaminar? Que el resultado no va a ser el que yo esperaba. Puede ser que se replique mayor cantidad o menor cantidad, y al final no me va a dar la especificación como yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, es la primera prueba que se hace, es el primer paso, pero tiene esa limitación. Actualmente se usa cebadores ya originados de unas bacterias que viven en los, ¿cómo les puedo decir? A ver, que viven en los volcanes, ¿de acuerdo? Sí, hay uno, el TAP, ¿de acuerdo? Que es un cebador de polimerasa, ¿sí? Que se saca de una bacteria que vive en los volcanes y esta soporta tranquilamente hasta los 180, 200 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ese cebador, cuando cambie de temperatura, no se va a alterar. En cambio, si mi cebador es de células humanas o de animales, ¿sí? Con una temperatura de 70 grados ya pues se despolimeriza, ¿sí? Y las proteínas empiezan a perder sus propiedades. Bien. Cuando yo voy a hacer la amplificación del marcador genético y voy a hacer una reacción de PCR, tengo que entender que mínimamente tengo que tener esto. Tengo que tener ADN. ¿Qué estoy estudiando? ADN. ¿Ya? Tengo que tener mi pareja de cebadores, ¿sí? Mi pareja de cebadores para las dos cadenas de ADN, ¿sí? Tengo que tener los nucleótidos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los nucleótidos? Son estas las cadenas prácticamente de ADN. Bien, voy a tener un tampón, ya que es una sustancia que me va a ayudar a modificar el pH, ¿de acuerdo? Tiene que participar la ADN polimerasa, una enzima, y se usa agua y se usa otros compuestos, ¿de acuerdo? Mínimamente necesito esto para hacer una PCR, ¿de acuerdo? En unos tubos específicos, ¿de acuerdo? Estos tubos se van a meter a un aparato, ¿sí? Que se llama termociclador. Este termociclador es un aparato ya electrónico, ¿sí? Testeado y específico. ¿Para qué? Para generar los famosos ciclos de replicación, ¿sí? Y estos ciclos tienen
una temperatura determinada y un tiempo determinado. ¿De acuerdo? El primer ciclo, por ejemplo, llega a 94 grados, ¿ya? Y dura normalmente 10 segundos. ¿De acuerdo? Después baja. Tengo otro ciclo de 60 grados, igual de 10 segundos, de 10 en 10. ¿Sí? Y en ese sentido voy a llegar hasta 25 a 35 ciclos. ¿De acuerdo? Con este número de ciclos, por ejemplo, cuando hablo de COVID, ya yo puedo determinar si esta PCR ha estado bien hecha o no. ¿Sí? Si a mí me dicen que he llegado a los 10 ciclos y en 10 ciclos ha aparecido una gran cantidad de virus del COVID, no, esta prueba es súper buena, ¿no? Este paciente está proliferando virus por todo lado, ¿sí? Porque no ha tenido que llegar a los 35 ciclos para identificar que el virus está presente, ¿sí? Pero si me ha llegado a 35 ciclos, ha completado el aparato, todas las 35 pruebas, ¿sí? O ciclos, y recién apareció un poquito del COVID, esta persona o ya se está recuperando, ya pasó la enfermedad, o había COVID en su nariz, pero no se está reproduciendo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante saber interpretar esto de los ciclos, ¿ya? Gracias a esto, por ejemplo, con las empresas, podemos saber qué trabajador puede volver al trabajo y cuál no, ¿sí? Si yo tengo un trabajador que en 10 ciclos, ¿ya? O en 20 ciclos ya tiene una carga viral bastante alta, no, este señor está contagioso, va a contagiar a medio mundo, ¿sí? Pero si llegó a 35 ciclos y apenas aparecen rastros del virus, ¿no? Este señor puede volver al trabajo con un buen barbijo, higiene de desinfección y distancia. ¿De acuerdo? Este aparato me va a lanzar los resultados de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo aquí? Estas manchitas que ven acá, ya es prácticamente el ADN replicado. ¿De acuerdo? ¿Sí? No se olviden. Si voy a hacer en una carreta de gel de agarosa, es un gel que se prepara, ¿sí? Y se ponen las muestras acá, ¿ya? Y el ADN va a migrar de un extremo del polo positivo al polo negativo, no, perdón, del polo negativo al polo positivo. Mientras la cadena de ADN que yo estoy estudiando sea más grande, ¿sí? Va a tardar más en moverse de este extremo a este extremo. Pero si es pequeñita, ¿ya? Entonces va a moverse más rápido, ¿sí? Si yo sé, por ejemplo, que en el CRIDUChat esta cadena de ADN ya tiene un tamaño de 3 micras, ¿de acuerdo? Perdón, no hablamos de micras. Tengo un tamaño de 5 milímetros, ¿ya? Y en el CRIDUChat en una hora va a avanzar 1 centímetro hasta acá, ¿sí? Entonces, encuentro eso, digo, no, esto es CRIDUChat, ¿de acuerdo? Porque estoy estudiando un segmento específico. Bien, para eso me sirve eso, ¿sí? Ese paso, ¿ya? De estas estructuras que se forman, ¿sí? Que van del lado negativo al lado positivo, se llama electroforesis, ¿de acuerdo? Cuando ustedes pidan una prueba de laboratorio y digan, quiero una PCR con electroforesis, entonces les van a pasar el resultado de este trabajo, ¿sí? Es una máquina diferente, ¿ya? Que me va a ayudar a determinar cómo pasan las cadenas genéticas y a qué velocidad pasa. Como les había dicho, si estas cadenas genéticas son grandes y pesadas, van a ser lentas, ¿sí? Si son pequeñas, ¿de acuerdo? Se mueven mucho más rápido. Y en cada enfermedad, en cada síndrome, ¿sí? Cada cadena tiene su característica específica. Como ustedes cuando han hecho el trabajo de los síndromes, han visto, ¿no? ¿Cuál es su incidencia, su prevalencia? ¿Cuál es la alteración genética? ¿En qué gen está el problema? Y entonces, de acuerdo a eso, yo puedo especificar qué quiero estudiar, tal gen. Ya, se coloca acá, se mete al aparato, se hace toda la prueba de PCR y veo si realmente aparece ese gen o no. ¿De acuerdo? ¿Qué puede suceder? ¿Sí? Voy a tener tres cosas, por ejemplo, ¿ya? Si tengo un individuo, ¿ya? Que es heterocigoto, ¿ya? Que es 2R, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Esta cadena de genes va a migrar hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel. Tenemos acá una escala, ¿de acuerdo? Cuando te da el resultado del aparato, ¿sí? Y te dice a qué nivel tiene que estar esto. Si identifico que esta imagen llegó a ese nivel y esto corresponde, por ejemplo, al síndrome que estoy buscando, bueno, diagnosticado, ¿no? Diagnosticado. Ya si tengo un heterocigótico 3R, ¿de acuerdo? Y también voy a identificar que en este caso, como es 3R, tiene triple aporte genético,
ya esto va a ser más grave, ¿sí? Esta carga va a ser más lenta, más grande. Entonces, esto debía estar, por ejemplo, en el 250, pero está aquí no, perdón, está en el 300. Debía estar en el 250, entonces esto es marcado con mayor preponderancia, ¿sí? Pero muchas veces pasan doble problema genético, ¿de acuerdo? Aquí tengo un 2R y un 3R. Esto se llama un heterodúplex, ¿sí? Cuando las características del estudio genético se mezclan y ya no es una sola cosa lineal, sino es un bloquecito, ¿ya? Entonces, en este caso tengo otro síndrome asociado. Bien, entonces, este tipo de lecturas ya nos va a ayudar a poder identificar qué tipo de problemas genéticos hay. Bien, otro tipo de análisis es la secuenciación, ¿no? La secuenciación, ¿qué me ayuda? Me ayuda a determinar el orden de los nucleótidos. Ustedes saben, ¿no? Cuando hemos visto acá, ¿sí? ¿Dónde están? Tenemos acá. Acá, ¿sí? ¿Ya? Estos nucleótidos tienen una secuencia específica. Ya tienen que ser guanina, citosina, adenina, timina, ¿no? Entonces, si aquí tengo una G y aquí viene una C, tiene que coincidir, ¿no? De la misma forma, ¿de acuerdo? Si aquí tengo una timina y tiene una adenina, en el siguiente también tiene que haber eso. Pero hay alteraciones genéticas como las microdelecciones que se pierde una parte de esto, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es determinar si la secuencia de estos está correcta. Para eso, ¿qué voy a utilizar? Es otra prueba, ¿no? Que es la lectura de secuencias de orden de los nucleótidos. Esto se llama secuenciación, ¿de acuerdo? Es una prueba que me ayuda a determinar dónde están ubicados esos nucleótidos, ¿sí? Y esta prueba me ayuda a identificar cualquier tipo de mutación, ¿ya? Tengo un límite de lectura de 800 pruebas, ¿ya? De pares de bases de nucleótidos, ¿de acuerdo? Es importante, ¿sí? Y cuando tengo sus resultados de la secuenciación, puedo tener dos casos. Como en este caso que es normal, por ejemplo, hay una secuencia normal, estoy buscando alteraciones en el nucleótido A, ¿ya? Y me va a decir, sí, o sea, no hay ningún problema, pero cuando me sale anormal, ¿sí? Acá me va a identificar las máquinas que hacen esto, me sacan estos gráficos, ¿de acuerdo? Sí, me va a identificar que acá, por ejemplo, en A y G tengo doble pico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un gen del padre y un gen, pero hay un nucleótido que viene de un gen y otro nucleótido que viene de otro gen, pero que están ocupando el mismo lugar prácticamente. Entonces, esto me demostrará un proceso patológico, que no es normal. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes básicamente, cuando vean un informe de secuenciación, tienen que fijarse si en estas curvas hay alguno que sea así como este doble. ¿Ya? La prueba más específica y la mejor que se hace ahora, ¿sí? Se llama también PCR, pero es una PCR en tiempo real, ¿de acuerdo? Esta otra PCR que hacíamos acá, sí, es una PCR que va a tomar un determinado tiempo, ¿no? Unos ciclos específicos. Pero esta PCR, la que se hace en tiempo real, ¿ya? ¿Qué me hace? Me hace la PCR convencional, la que habíamos visto anteriormente, pero le sumamos a este un compuesto fluorescente. ¿De acuerdo? Cosa de que no necesito tener este tipo de informes, esto, ¿sí? Directamente yo puedo ver en un aparato por fluorescencia, ¿sí? ¿Cómo es que se está replicando esto? ¿De acuerdo? Hay diferentes sustancias fluorescentes que se van a utilizar para esta prueba, ¿no? Lo importante de esta es el seguimiento de la amplificación ciclo por ciclo, ¿ya? Una PCR en tiempo real me muestra en cada ciclo qué está pasando. En cambio, en esta otra PCR tengo que esperar a que termine todo esto, que llegue hasta los 35 y recién voy a tener el resultado. En la PCR en tiempo real, en el primer ciclo ya puedo saber qué tipo de genes hay. ¿De acuerdo? Sí, es un ensayo homogéneo, ¿ya? Entonces no necesito esperar mucho tiempo, ¿sí? La amplificación y análisis se realiza en una sola muestra, en cambio en la PCR convencional voy a tener que hacer en varias muestras porque, como les había dicho, esta es muy lábil con los temas de temperatura. En cambio en este otro tipo de PCR ya voy a usar otros reactivos, ¿de acuerdo? Que me ayuda a poder variar la temperatura y no voy a tener mucha variación en los resultados. Y obviamente minimiza el riesgo de contaminaciones por amplicón. No se olviden, el amplicón es esta parte, ¿sí? Es este segmento que yo quiero amplificar.
¿de acuerdo? Si tengo una PCR simple, esto puede ser que se amplifique o no, que se amplifique a medias o no, o que falla la temperatura y no llega a amplificarse como yo quiero. En cambio, una PCR en tiempo real, no pasa eso, ¿sí? Porque las temperaturas son más estables. Bien, bien. Ahora, cuando voy a hacer el análisis de esto, de esta PCR, tengo que entender que necesito dos sistemas, ¿ya? Uno es el sistema de análisis, ¿ya? Con el aparato, el termociclador, ¿ya? Pero después voy a necesitar un sistema óptico, ¿de acuerdo? Este sistema óptico que me ayuda a poder ver la luminiscencia, cuánto de fluorescencia está emitiendo estas muestras. Bien, entonces, normalmente cuando empezamos la pandemia del COVID, se hacía la PCR convencional, por eso tu PCR tardaba entre una semana en salir tu resultado. ¿Por qué? Porque hacíamos este tipo de PCR, ¿no? Teníamos que esperar todos los ciclos, teníamos que esperar a que la máquina nos dé el resultado, todo. Pero ahora se hace la PCR en tiempo real, cosa que en 30 minutos tu resultado ya está listo, ¿no? Entonces es importante, ¿sí? No muchos laboratorios tienen esta parte, lo que es el sistema óptico, para poder darte tu resultado inmediatamente. Bien, hay otro tipo de estudios que se hacen a través de sondas. Por ejemplo, hay una sonda, las sondas de hibridación, que también se usan con la PCR, ¿ya? Pero, ¿qué hacen? Por ejemplo, tengo alguna estructura, algún síndrome, ya que es difícil diagnosticarlo, ¿de acuerdo? Sí, que cuando hago una secuenciación, hago una amplificación del ADN, no puedo identificarlo, no es fácil de identificar. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a utilizar otro marcador, ¿ya? Que se llama una sonda ancla, ¿sí? Que esta va a reaccionar cuando se encuentre con esta, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí está la enfermedad que no puedo identificar, no sé cómo se llama, sospecho que hay algo, pero no puedo identificar qué es, voy a realizar a través de sondas híbridas, ¿ya? Y voy a meter otro reactivo. A este le voy a meter energía, este va a pasar su energía a este y este recién va a brillar, ¿no? Entonces recién lo puedo ver, ¿de acuerdo? Sí, entonces, en este caso, cada marcador genético requiere una pareja de cebadores específicos. Aquí tenemos los cebadores, una sonda ancla en la región conservada, ¿sí? Esta, ¿sí? Como un donador, y una sonda sensora, ¿sí? Como un aceptor. Mientras no tenga esta sonda de acá, esta no va a reaccionar, ¿no? Es como decir que este es un individuo malo, ¿ya? Y yo quiero encontrarlo, ¿y qué voy a buscar? Voy a buscar a un amiguito para que le diga, ven, salí, no, sale tan y lo puedo encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una sonda de hibridación. Bien, dentro de lo que es el análisis de la amplificación y todos los procesos de estudios que voy a hacer para identificar enfermedades genéticas con estos métodos, estos son los 4 pasos importantes, ¿ya? Primero, es la desnaturalización, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Es separar lo que son las cadenas de ADN, ¿de acuerdo? Después, el anillado. ¿Qué es el anillado? Es colocar el tema de los cebadores, ¿no? Colocar estas dos estructuras, ¿de acuerdo? Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Va a entrar la ADN polimerasa, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que este lugarcito que yo quiero estudiar empiece a replicarse. Y el tercero ya es, perdón, el cuarto, es el análisis de mis resultados. Prácticamente todas las pruebas que se realizan para diagnóstico inmunológico, no, perdón, para diagnóstico de enfermedades genéticas cumplen estos 4 pasos. Bien, entonces es importante. ¿Sí? Algo también que hay que resaltar cuando veo el tema de la secuenciación por la unión de las sondas de ADN, ¿sí? El resultado que me indica. Si utilizo una sonda y mi resultado me sale de esta forma, ¿sí? Que la unión es poco estable, ¿ya? Entonces, este no es un tema de cáncer, nada, ¿sí? Pero si la unión es así, a nivel de G, por ejemplo, ¿ya? De guanina, ¿sí? Y con una A, esto se vuelve más estable. Entonces, esto sí me está diciendo que aquí hay un factor genético preponderante, ¿de acuerdo? Y el aparato me va a mandar este tipo de muestras, ¿sí? Si me sale una curva de esta forma, como en el azul, ¿sí? Es un homocigoto AA. Este individuo es normal, ¿no? Si me sale
una muestra así como esta línea negra, también un homocigoto, GG, ¿de acuerdo? Igual un individuo normal. Pero si me sale que tengo dos curvas como la roja, va a ser un heterocigoto, AG. Entonces, tiene una secuencia, ¿ya? Que no corresponde a la otra. Y cuando no corresponde, ¿qué es lo que tengo que pensar, chicos? Cuando las secuencias no corresponden, ¿en qué voy a pensar? Alteraciones. Bien, alteración. ¿Qué puede ser? Un cáncer o puede ser uno de los síndromes que hemos estudiado, ¿no? Entonces, es importante recordar esa parte. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doc, Nada. en Adelante. cualquier parte del segmento se presenta eso. ¿Perdón? Axel. En cualquier parte del segmento se puede presentar esa variación. En cualquier parte. Sí, es dependiendo del síndrome que yo estoy viendo, ¿no? Bien. Bueno, chicos, como siempre les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras. Tenemos un ratito para tomar el screen. Enciendan sus cámaras, por favor. Ahí está Gloria, Axel, Chantal, Karen. Vamos, enciendan. A Natalia, Douglas, Javier Escalante. Vamos, prendan sus cámaras, chicos. Eso. Fabri Martínez, Jessica. Ya de Javier falta, denme un segundo. Bien, a ver, ¿quién más está? Bien, ahí está Dayana. Brandon, listo. Bien, pueden apagar sus cámaras. Bueno, chicos, falta menos de un minuto para que se corte esta presentación. Les voy a dejar trabajo en la plataforma, ¿listo? Nos vemos el viernes. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta Buenas luego, noches. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien.